Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo listo para compartir contigo una meditación de la palabra del Señor. Como siempre me da gusto hacerlo, es una bendición, un privilegio, un reto también, poder compartir de la Biblia, poder compartir un pasaje en el cual leemos, lo meditamos, le extraemos así lo que trae de manera simple, sencilla y directa de la enseñanza que podemos obtener del pasaje. Hemos estado hablando de algunas cosas de los evangelios en las últimas 2 o 3 ocasiones anteriores y yo creo que seguirán siendo de bendición para tu vida, para mi vida, para la vida de quienes lo puedan escuchar. Y pues yo confío, ¿verdad?, que la palabra del Señor haga su obra, que haga su trabajo como siempre lo hace. El Señor siempre está atento para que nosotros podamos compartir de su palabra y también que podamos recibir de su palabra, que haya bendición para tu vida, para mi vida, y que no nos detengamos en lo que queremos hacer por nuestro Señor. La verdad os hará libres. Ya sabes, si es que conoces el pasaje, Juan capítulo 8, del 31 al 38. La verdad os hará libres. Es muy fácil agarrar un versículo, predicar de él y dar una buena enseñanza para muchas personas. Para otros tal vez no, porque no tienen la facilidad de palabra, tal vez no tienen algún conocimiento extra, pero para la mayoría de la gente que se les hace difícil compartir de la palabra del Señor, es simple y sencillamente porque no lo hace, así la verdad. Si tú estás ahí sentado o sentada pensando, ay, pero ¿cómo le hago? Hazlo, prepárate, lee un par de versículos, lee todo un capítulo, lee todos los evangelios, saca una de las verdades esenciales de lo que más haya llenado tu vida y simplemente comparte lo que Dios diga en tu corazón. No estoy diciendo con eso de que ya vas a ser el predicador del año ni cosas así, sino simplemente que puedas compartir, que puedas llevar una bendición a otras personas que te puedan escuchar. Todos tenemos algo que decir y puede ser muy básico lo que digas, puede ser muy rebuscado si encuentras algunas cosas por ahí en las redes sociales o en algún libro, en el internet, y digas, mira, esto lo voy a agarrar y lo voy a compartir. Pero a mí me gusta que se hable de aquí, del corazón, de lo que es tuyo, para que tú lo lleves y que se lo puedas presentar a otras personas. Juan 8, del 31 al 38, lo voy a leer recorrido. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Está hablando con judíos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Es un pasaje muy interesante porque Jesús está hablando directamente con judíos, con gente que traían en la sangre, el abolengo, como decimos hoy en día, traían en la sangre su historia, su bendición, su quién eres tú, de dónde vienes, a dónde vas, por qué saliste y por qué entraste y todo lo demás. Ellos traían eso ahí encima. Pero nos vamos a regresar a algo que nos compete a ti y a mí. La enseñanza del versículo 32, que tradicionalmente se dice ese versículo, perdón que lo diga así, mucha gente lo escupe nada más porque lo dicen y ya, porque no pueden detener la boca de decir algo. Y dice el 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mucha gente predica la verdad os hará libres, la verdad os hará libres, acércate al Señor, Él te va a libertar. Hay toda la verdad en ello, es la verdad. Jesús viene y nos hace libres. Sin embargo, ya hemos platicado en ocasiones anteriores a los que van siguiendo estos devocionales desde el primero, ya van como 24, 25, hay algunos sí condicionales. En inglés la palabra if, bien fácil, ¿verdad? Porque no se parece al yes de sí, es el if condicional, no es sí con acento, es sí sin acento. Y dice en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Venga, ahí está la enseñanza. Esa es la parte importante de este bloque
de versículos en lo que refiere a lo que vamos a meditar hoy. Cualquiera puede decir, no, el versículo más importante es el 33, el 35, el 37, está bien, como tú lo quieras compartir. Pero en este momento, la forma en la que yo te lo quiero hacer ver, lo más importante es el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él. ¿Qué les dijo? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjense cómo Jesús les dice, si permanecen en mi palabra, entonces serán mis discípulos. Si te adelantas 7 capítulos más, llegas al capítulo 15. Y entonces ahí Jesús les dice a los discípulos, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí, ya está hablándole a los discípulos nada más. Ya estamos ahí en la última cena. Y Jesús hablando con ellos, cerca de la última cena, y Jesús hablando con ellos les está diciendo otra vez ese sí condicional. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros. ¿Cómo le dijo a los judíos? Les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Estaban ellos todavía fuera de lo que era el grupo de discípulos del Señor. Jesús traía a los 12 que andaban con él, y después de esos 12 se multiplicó, se agregaron mujeres, se agregaron jóvenes, se agregó un montonal de gente, después eran 120, y después Pedro predica y vienen 3,000 más, y después otros 4,000, 5,000, todos los que se han agregado para ser creyentes de nuestro Señor. Pero les dice claramente a ellos, si vosotros, fíjate, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿quieres ser un discípulo mío?, les dice Jesús a ellos en pocas palabras. Acuérdate la versión Omar Hernández no autorizada. ¿Quieres ser un discípulo mío? Tienes que permanecer en mi palabra. Si no, no. No vas a permanecer en mi palabra, no vas a ser un discípulo. La única forma de ser un discípulo es permanecer en la palabra. ¿En cuál palabra? En las palabras de Jesús. Fíjate bien, de nuevo regresamos ahí. Si vosotros permanecieres, no les dijo en la palabra, no les dijo en la ley, no les dijo en bla, bla, bla. Les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, en lo que yo estoy enseñándoles. Este nuevo pacto, este nuevo mandamiento, esta bendición, esta gracia del Padre, esta redención, esta misericordia, todo lo que el Señor Jesús estaba predicándole a la gente. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, dijo Jesús, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, aquí no se trata de que cualquiera puede decir, pues sí, yo soy discípulo de Jesús, ok, estás permaneciendo en su palabra. El Señor lo puso como condicionante. En su enseñanza Jesús nos está diciendo, si acaso permaneces, acuérdate, ese sí condicional, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo te consideras tú, un discípulo o una discípula de Jesús? ¿Cómo te consideras? ¿Eres un buen discípulo o una buena discípula de Jesús? ¿O eres simplemente un cristiano? Y perdón que lo ponga así, ¿verdad? Ya lo he compartido también antes. Yo escribí unos blogs por ahí, en esos de Google. Si te vas al Blogger y buscas mi nombre, ahí van a aparecer esos blogs. Me detuve de escribir porque me dediqué a otras cosas por ahorita. Pero lo que estaba yo escribiendo en esos blogs era cuál es la diferencia entre cristiano y discípulo. Y yo lo estaba marcando ahí fuertemente. Los cristianos hemos caído en una zona de confort en donde, sí, soy cristiano. ¿Por qué? Pues porque voy a la iglesia. Sí, soy cristiano. ¿Por qué? Pues porque voy a la iglesia. Ok, pero ¿por qué eres cristiano? Pues porque voy a la iglesia y hago oración ahí en la iglesia. Cuando el hermano ora, si no ora nadie, pues canto ahí con todos y pasan el plato de la ofrenda y pues por ahí me sobraron 20 pesos y lo aviento. Y aguas que no se te confunda con el de 500 porque entonces te da hasta un infarto, ¿no? Qué tremendo. Alguna vez escuché un testimonio de un pastor que decía que un domingo en la mañana se estaba preparando para ir a su iglesia y su hijo estaba un poquito molesto y no quería ir a la iglesia. Le dijo, papá, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia hoy? Y el papá estuvo a punto de decirle, el pastor me decía, estuve a punto de decirle, amigo, ¿por qué hoy es domingo? Pero se quedó así. No pudo decirle, porque hoy es... Vamos a ir a la iglesia porque hoy es domingo. Los cristianos hemos caído en esa zona de confort. ¿Por qué eres cristiano? Pues porque toda la vida he venido a la iglesia y he creído en Cristo como mi Señor y Salvador, aleluya, amén, y sigo para adelante. Jesús le puso la vara bien alta a los discípulos, acuérdate, y en algún punto, en los primeros capítulos de los evangelios, muchos dejaron de seguirle, porque les iba subiendo y subiendo y subiendo y subiendo la vara, y cada vez estaba más difícil, y llegó al punto de voltear con los 12 y decirles, ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Perdón que yo hable así con mi tono, ¿verdad? Pero imagínate a Jesús hablando con los discípulos. Yo no me imagino a Jesús diciéndoles,
¿acaso os queréis ir vosotros también? Jesús estaba hablando fuertemente con los que lo estaban siguiendo. Ustedes vienen detrás de mí nada más porque les doy de comer y porque hay milagros, pero si no, no lo harían. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si no aborreces a tu padre, madre, mujer, hijo, hermanos y hermanas. No, hombre, ya todos empezaron a sudar y a pasar aceite. No, estas palabras muy duras. Y desde entonces, dice, muchos comenzaron a dejar de seguirle, dejaron de seguirle. Entonces Jesús estaba así, imagínatelo, ¿no? Como en alguna película, con algo en la mano y voltea con los discípulos y lo avienta al suelo y les dice, ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Y fue cuando Pedro reacciona y dice, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de vida eterna de Jesús son un reto para nosotros. Fíjate cómo les dice de nuevo a los judíos, a los que habían creído en él, no a judíos nada más, eran judíos que ya estaban siendo cristianizados, por decirlo así. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quieren ser mis discípulos? Tienen que permanecer en mi palabra. Y les sigue sosteniendo la vara arriba. No va a ser cualquier cosa seguirme. Si quieren ser mis discípulos, tienen que permanecer en mi palabra. Y entonces lo vamos a conectar con el versículo 32. ¿Qué dice el versículo 32? Y ahí está la conjunción. Ahí está donde se une un versículo con el otro. Acuérdate, tenemos versículos hoy, pero antes Juan y Mateo y Lucas y Pablo no escribieron con versículos y capítulos. Ellos escribieron, todo estaba en prosa. Pero aquí lo estamos partiendo en dos versículos, pues qué bueno que nos lo parten en dos versículos. El versículo 32 empieza con la Y y es una conexión. Estoy conectando el versículo 32 con el 31. Y dice, y conoceréis la verdad. ¿Quiénes? Los judíos que habían creído en él. ¿Y qué les dijo Jesús? Si quieren ser mis discípulos, entonces tienen que permanecer en mi palabra. Si permanecen en mi palabra, van a ser mis discípulos. Y si son mis discípulos, conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. No nada más, sí, la verdad te hará libre, la verdad te hará libre. De hecho, yo le rebuscaría mucho para usar este versículo en un sermón evangelístico. Y a lo mejor por ahí alguien me podría decir, oh, claro que sí se puede usar, está bien, si tú lo quieres usar, está bien. Pero es un poquito delicado pensar en un versículo que ya le está levantando la vara a los que ya creyeron, usarlo para el evangelismo. El Señor Jesús puede ser tu luz y tu salvación, puedes usar salmos, puedes usar muchos otros pasajes de la Biblia para evangelizar. Pero un versículo como este no se puede usar así tan ligeramente y decir, ah, sí, la verdad te va a hacer libre, ven, acércate a Jesús. La verdad va a ser libre a los que ya creyeron en Jesús. Y no estoy siendo exclusivista aquí, si es que esto es una palabra, ¿verdad? No estoy diciendo de que esto es exclusivo, solamente espérame, nada más estoy tratando de ponerte en contexto. ¿De dónde salió el versículo 32? Del versículo 31, obviamente. Jesús le dice a los judíos que creyeron en él, perdón que lo esté repite y repite, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces serán mis discípulos. Y si permanecen en mi palabra y son mis discípulos, versículo 32, conocerán la verdad. Y si conocen la verdad, entonces la verdad os hará libres. Qué tremendo, qué poderoso, la verdad te hará libre. Libre. Ahora contéstame tú, o contéstale tú al pasaje, no a mí, contéstale a la Biblia, contéstale a Jesús. Lo mismo que contestaron los judíos. ¿Pero libre de qué? ¿Libre de qué? Del pecado y de sus consecuencias. Libre. El Señor Jesús vino a liberar, a sanar, a rescatar lo que se había perdido, a traer la oveja descarriada al redil y a pagar, a poner su vida en rescate por muchos, entre los que estamos tú y yo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué hizo ahí? Les estaba poniendo esa condicionante enfrente a los judíos para que ellos no creyeran que nada más porque eran judíos y aparte como que lo andaban siguiendo, pues iban a tener así como que un lugar de preeminencia o porque eran acá. No, les dijo, ¿saben qué? Espérenme, chavos, espérenme. Si ustedes dicen que creen en mí, ok, les creo que ustedes creen en mí, pero entonces ustedes deben permanecer en mi palabra para ser verdaderamente mis discípulos. ¿Qué hubo? ¿Le entran o no le entran? Ah, y por cierto, si creen en mi palabra y van a ser mis discípulos, entonces van a conocer la verdad. Y los judíos ahí, conoceremos la verdad. Y luego Jesús les dice, y la verdad os hará libres. Y todos, ¿te fijas? La reacción. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Le respondieron en el versículo 33,
somos linaje de Abraham, aquí corre sangre azul. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Somos linaje de Abraham. Somos acá de la familia X de la iglesia. Dejo usar mi apellido. Somos de los Hernández en la iglesia. Tu apellido, tu linaje, tu garaje, tu casa y tu nada va a sorprender a Dios. No importa lo que tú quieras poner enfrente. Lo que está haciendo el Señor Jesús es decirte a ti, decirme a mí, en este momento, si tú quieres ser libre, tienes que conocer la verdad. Y si quieres conocer la verdad, tienes que ser un discípulo de Jesús. Y si quieres ser un discípulo de Jesús, tienes que permanecer en su palabra. ¿Te fijas cómo me lo estoy echando para atrás? Vamos, ahí está el versículo 32 y el versículo 31. Los pones al revés y entonces dice, si ustedes quieren ser libres, tienen que conocer la verdad. Y si quieren conocer la verdad, tienen que ser verdaderamente mis discípulos. Y si quieren ser verdaderamente mis discípulos, entonces tienen que permanecer en mi palabra. ¿Quiénes tienen que permanecer en mi palabra? Los que han creído en él. En este caso, los judíos que habían creído en él. Ahí están los bloquecitos, ahí están los versículos, así como nos los desmenuzaron para que tú y yo los podamos leer y hasta nos memoricemos algunos. Pero memorizarte un versículo como Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Okay? ¿Qué implicaciones tiene? La verdad te puede hacer libre. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Tienes que ser un discípulo de Él y tienes que creer en Él y permanecer en su palabra. Y ahí está, ahí la tienes, tú y yo la tenemos, la palabra del Señor. Y si no lo tienes ahí, la tienes en el celular. Y si no la tienes en el celular, entonces mándame ahí un privado para orar por ti. Porque si no tienes Biblia así y no tienes la Biblia en el celular y eres cristiano, entonces ¿qué clase de discípulo eres? En serio, mándame un privado y dime, Omar, ora por mí. Necesito que ores por mí porque mi Biblia tengo. Nada más voy y escucho y leo la Biblia porque la ponen ahí en la pantalla. ¿Y de qué estás comiendo? ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué le dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, si ustedes permanecen en mi palabra. Si permanecen en mi palabra, seréis libres. No, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si son mis discípulos, conocerán la verdad. Y si conocen la verdad, entonces van a ser libres. Perdón por lo que voy a hacer. ¿Libres de qué? Imagínense a los judíos ahí, ¿qué? ¿Libres de qué? ¿Qué somos acá nosotros? O sea, imagínate ahí los judíos hablando así como fresas, ¿no? O sea, nosotros somos hijos de Abraham, a nosotros no nos pueden, ¿cuál esclavos? Nosotros no hemos sido esclavos. Jesús les dijo, de cierto os digo, versículo 34, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¡Pum! Ya, ahí lo dijo Jesús. Tú y yo hacemos pecado, somos esclavos del pecado. ¿Cómo lo vamos a hacer para ser libres? Bueno, la única forma de ser libres es conociendo la verdad. ¿Ok? ¿Y cómo lo voy a hacer para conocer la verdad? Pues siendo un discípulo de Jesús. Y ahí vamos de vuelta otra vez para llegar hasta el principio. Si permanecen en mí, entonces mis palabras van a permanecer en vosotros. Y ustedes serán verdaderamente mis discípulos. ¿Te fijas? Pero las objeciones que ellos ponen son muy similares a las que nosotros hacemos. Y luego se los pinta ahí en la cara. El esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí, se queda para siempre. ¿Qué pasa con un esclavo? Pues cuando me canse, lo vendo o lo despido. ¿Sabes qué? Gracias por los 5 años que me serviste. Te troné la espalda, ya no me sirves. Ya, puedes irte. Eres libre. Y el esclavo, no, amo, yo me quiero quedar. No me sirves, vete. O cuando está todavía fuerte el muchacho, joven, o a lo mejor se casó y embarazó a la esposa y el amo dice, híjole, ahora van a ser más bocas que alimentar. ¿Sabes qué? Mira, allá hay un señor que te va a comprar y adiós. El esclavo no permanece en la casa para siempre. El hijo sí. El hijo sí. Nosotros podemos ser hijos. Versículo 36. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya sé que son descendientes de Abraham. No me salgan con eso. Ya sé que eres cristiano, ya sé que vas a la iglesia, ya sé que avientas unas monedas ahí en el ofertorio, ya sé que hasta pasas al altar, cuando en tu iglesia lo permiten, ¿verdad? Porque hay iglesias que no permiten, pasas al altar y te avientas un clavado al suelo y lloras y te levantas y lo que hagas en tu iglesia, si no pasas al altar porque no dejan pasar al altar, bueno, no pasas al altar, pero ahí estás en la iglesia, cantas en el coro, ayudas con los niños, haces un montonal de cosas, pero sigues siendo esclavo del pecado. Yo no lo estoy diciendo. No te estoy acusando. Tú mírate en el espejo de la palabra de Dios. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque el esclavo
no queda en la casa, el hijo sí. La tradición en el Antiguo Testamento era que cuando el amo apreciaba mucho al esclavo, pero llegaba el tiempo del jubileo y el esclavo apreciaba mucho al amo, le decía, pues eres libre, es el año del jubileo, ándale, vete, regresa a tu casa, regresa con tus padres, haz lo que quieras. Y el esclavo, no, amo, pero yo te amo mucho, amo, yo me quiero quedar contigo. Oh, le hacía un agujero aquí en la oreja, y eso quería decir que él se quedaba como esclavo por voluntad propia, porque quería ser esclavo. ¿Esclavo del pecado? ¿O prefieres que el que te orade, el que te haga la perforación en el oído sea el Señor? No estamos hablando literalmente. ¿Preferimos ser sus siervos? Si nosotros le decimos al Señor, no, Señor, yo prefiero ser tu siervo, el Señor nos hace hijos. Esa la voy a dejar para otra ocasión. Y ya debo muchas, yo sé. Si tú te quieres quedar con el Señor como esclavo, el Señor te va a horadar el oído, la oreja, y te va a decir, ya vas a estar conmigo para siempre, pero ya no vas a ser esclavo, ahora vas a ser hijo. ¡Sas! Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, ustedes nada más lo que han oído. La única forma de ser libres, de ser liberados, es teniendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, permaneciendo en Él y en su palabra, para que nosotros podamos ser verdaderamente sus discípulos, no cristianitos, discípulos. Y al ser verdaderamente sus discípulos, entonces conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres, libres para el Señor, libres para vivir, libres para compartir, libres para llevar la bendición a otras almas. Así es que ahí está el versículo. Yo sé que ya lo conocías y si no lo conocías, bueno, ahí te lo presenté, Juan 8 del 31 al 38. Nos detuvimos más en los primeros versículos, lo repito por última vez. Si quieres ser libre, tienes que conocer la verdad. Si quieres conocer la verdad, tienes que ser verdaderamente un discípulo de Jesús. Si quieres ser verdaderamente un discípulo de Jesús, tienes que permanecer en su palabra. Y si quieres permanecer en su palabra, primero tienes que creer en Él como tu Señor y Salvador. Esa es la meditación del día de hoy. Espero que sea de bendición para tu vida. Comparte esta palabra con alguien más. Ya sea el video o tú ve y dile, mira, ¿sabes qué? Escuché a un tipo que predicó ahí en el Facebook y compartió algo y dijo esto que está poderoso y te lo quiero compartir. Llévaselo a alguien más. Y que nuestras vidas sean retadas, llamadas a ser excelentes para nuestro Dios. Y que en todo tiempo le demos la honra y la gloria solamente a Él. Que Jehová te bendiga y te guarde, que alce sobre ti su rostro y que resplandezca sobre tu vida. Hasta la próxima. Dios te bendiga.